Hola, soy Domingo y vamos a realizar el siguiente ejercicio. Tu radiorreloj te despierta todas las mañanas con un sonido constante e irritante de frecuencia de 600 Hz. Una mañana funciona mal y no lo puedes apagar. Frustrado, dejas caer el radiorreloj por la ventana del dormitorio desde el cuarto piso, desde donde hay 15 metros hasta el suelo, mientras escucha el radiorreloj cayendo. ¿Con qué frecuencia se escucha justo antes de golpear el suelo? ¿A qué tasa cambia la frecuencia que escuchas justo antes de escuchar el radio golpear el suelo? Este es un típico ejemplo de el efecto Doppler. Entonces, para poder resolver este ejercicio, vamos a recordar tal efecto. El efecto Doppler es un fenómeno propio de las ondas. Puede ser ondas de luz, ondas electromagnéticas u ondas de sonido. Básicamente se produce en dos circunstancias y la combinación de estas dos. Cuando tenemos un observador, por ejemplo el observador A y un observador B, y la fuente de sonido está en movimiento. El observador A mide o escucha una frecuencia diferente al observador B, pero adicional, si la fuente está en movimiento, la frecuencia que escucha el observador A depende de la velocidad con que se mueva la fuente de sonido. El segundo caso es cuando, eh, por ejemplo, este caso que está acá, es una fotografía que tenemos en donde es una cubeta de onda y este es un palillo que está acá y se está estimulando la superficie del agua y la fuente se está moviendo. Aquí se puede ver de forma experimental cómo los frentes de onda de un lado hacia donde se mueve la aguja se comprimen los frentes de onda y de donde se aleja se expanden los frentes de onda. Es decir, que la longitud de onda de este lado, del lado de nuestra derecha, van a ser más cortas, mientras que del otro lado la longitud de onda se va a ampliar un poco. Frente a la longitud de onda si no se estuviera moviendo la fuente. El otro caso es cuando lo que se mueve no es la fuente, sino el observador. El otro caso que tenemos es cuando la fuente de sonido está estacionaria, como en este caso es un carro que está estacionado, y ese carro enciende una alarma. Esta alarma tiene una frecuencia constante, vamos a suponerla, y tiene la frecuencia constante. Y un ciclista se acerca al carro, que tiene la alarma encendida, y a medida que se acerca al carro y aumenta o disminuye su velocidad, la frecuencia que escucha el ciclista es diferente. El tercer caso es la combinación de los dos, cuando tanto la fuente como el observador se están moviendo. Puede ser de dos maneras, o se están acercando o se están alejando. Observemos esquemáticamente en qué consiste el efecto Doppler. Aquí vamos a colocar un emisor de sonido y un receptor. Y vamos a ver cómo las ondas o los frentes de onda van a cambiar de acuerdo al movimiento del emisor. Entonces tenemos el emisor. Mire que los frentes de onda a la derecha se comprimen, mientras que los frentes de onda a la izquierda se expanden. Hacemos otra vez. Tenemos dos observadores, este azul que está aquí y este azul que está acá. Lo que quiere decir estos puntos es la forma en que escuchan las ondas
los dos observadores están a menos 1 y 5 en las posiciones respectivas. Para el observador que está a la izquierda, tiene una frecuencia eh, pues, el sonido para este es diferente porque las frecuencias van a ser diferentes. En conclusión, para recordar, si la fuente se mueve, los frentes de onda se modifican, modificando la longitud de onda. Si la longitud de onda se modifica, entonces la frecuencia también. Acá tenemos otro applet. Aquí tanto el emisor como el observador están en movimiento. Antes que el observador pase, el emisor pase al observador, escucha una frecuencia. Cuando lo pasa, escucha otra. Miremos bien el gráfico. Otra vez. Miren esa onda cuando aún no lo ha pasado. Cuando lo pasa, es esta que está de este lado, de la izquierda. La onda de la derecha, cuando aún no ha pasado, tiene una frecuencia diferente a la onda que tiene cuando ya lo pasó y se está alejando. Aquí se puede observar que la frecuencia antes que lo pase es mayor y cuando ya lo sobrepasó, cuando se está alejando, la frecuencia baja. La longitud de onda es más corta acá en este momento, pero cuando lo pasa, la longitud se alarga. Veamos cómo se reduce, se sintetiza estos efectos en una sola ecuación. Esta es la ecuación que sintetiza los casos que hemos visto. Vamos a estudiarlo uno por uno. Veamos el caso en que el observador está en movimiento y la fuente está estacionaria. Entonces, si la fuente está estacionaria, eso quiere decir que su velocidad es 0. Lo cual nos quedaría que la frecuencia que escucha el observador tiene que ser de la siguiente manera. La velocidad del sonido más la velocidad del observador, como esto es 0, es la frecuencia, lo cual nos quedaría que la frecuencia que escucha es simplemente la velocidad del sonido más la velocidad del observador, y como eso es a 0, aquí queda así. Listo. Donde esto que está aquí es un factor. Ese factor depende del sentido del movimiento del observador. Si se mueve hacia la fuente o si se mueve alejándose de la fuente. Supongamos que de repente el observador se queda quieto respecto a la fuente. Entonces, si el observador se queda quieto, esta velocidad que está aquí sería 0. Y nos quedaría velocidad del sonido sobre velocidad del sonido, daría 1. Así que el factor es 1. Eso es consecuente con los experimentos, porque si ninguno de los dos se mueven, uno respecto al otro, la frecuencia no debe cambiar. Ahora, vamos a suponer que el observador se acerca a la fuente. La frecuencia debe aumentar. Y aquí se ve que si esto es positivo, este número va a ser mayor que 1. Mayor que 1. Mayor que 1. Si se
acerca a la fuente. Pero si se aleja de la fuente, la frecuencia también va a cambiar. Entonces, si se aleja de la fuente, este signo que los une va a cambiar. Entonces, si se aleja de la fuente, la velocidad va a ser negativa. Entonces nos quedaría f', coloquemos aquí alejándose, es igual a la velocidad del sonido menos la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido, y esto nos daría este factor que está acá, que va a ser menor que 1, y si es menor que 1, sería un vector menor que 1, es porque se está alejando. Mayor que 1, esto es positivo y se está acercando a la fuente. Menor que 1, esto es negativo y se está alejando de la fuente. Ese es en el caso en que la fuente está estacionaria. Veamos el otro caso. Ahora vamos a mirar cuando el observador está quieto. Y si el observador está quieto respecto al medio que propaga el sonido, entonces esto es 0. Y nos quedaría que la frecuencia que escucha es de la forma la velocidad sobre la velocidad menos la velocidad de la fuente por la frecuencia. Nuevamente tenemos un factor que depende, en este caso, de la velocidad de la fuente. Tenemos dos posibilidades: que la fuente se aleje del observador o que la fuente se acerque al observador. Nuevamente vamos a la convención. Si la fuente se acerca, como que sí, se acerca. Si la fuente se acerca, los signos de este factor no cambian. Los signos no cambian. No cambia. Es decir, que queda el menos, acá arriba queda positivo, esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo, y menos por más da menos. Pero si se alejan, si la fuente se aleja, si la fuente se aleja, entonces si se alejan quedaría así: velocidad del sonido menos, que es el menos que está, menos la velocidad de la fuente, así que eso va a quedar positivo. Y si esto es positivo, el número de abajo va a ser mayor y el número de arriba va a ser un número menor, lo cual daría un factor menor que 1. Y si el factor es menor que 1, la frecuencia que escucha el observador va a ser menor. En el caso anterior, si el número de arriba es mayor que el número de abajo, ambos positivos, pero si el número de arriba es mayor y el número de abajo es menor, va a ser un factor mayor que 1. Esto es mayor que 1. Y esto que está acá, eso es un factor menor que 1. Y ya sabemos que si el factor es mayor que 1, la frecuencia que escucha es mayor. Y si el factor es menor que 1, pues va a ser menor. Bueno, ahora el tercer caso es cuando ambos se están moviendo. En este caso, ninguno de estos factores se van a cancelar por ser 0 y se aplica tal cual como se ve aquí. Y los signos guardan el mismo criterio. Si se acerca el observador a la fuente, si se acercan mutuamente, los signos no cambian. Si se alejan, se invierten los signos. Estos signos que están acá. Ese es el criterio. Acercándose, no se invierte. Alejándose mutuamente,
se invierte. Entonces la velocidad del observador es positiva si se acerca a la fuente, si se acercan mutuamente. La velocidad de la fuente es positiva si se acercan mutuamente. La velocidad del observador es negativa si se alejan mutuamente. Y la velocidad de la fuente es negativa si se alejan mutuamente. Bueno, ahora sí resolvamos el ejercicio que planteamos al comienzo. Entonces la cuestión es la siguiente. Tenemos un edificio, ahí vive un tipo que lo despierta el reloj cada mañana y el man vive en el cuarto piso. Un día se levanta irritado y no quiere apagar el reloj, así que lo decide lanzar por la ventana del cuarto piso, 1, 2, 3, cuarto piso. De aquí donde lanza el reloj hasta el piso hay 15 metros de altura. Entonces la pregunta que nos hacen es, bueno, y cuando este reloj llegue acá, se destortille, cuando llega ya al final, ¿qué frecuencia va a escuchar el tipo que está allá arriba? Y la segunda pregunta es, ¿con qué tasa cambia la frecuencia al caer el reloj? Y que esa es la segunda pregunta. Vamos a la primera, cómo la podemos resolver rápidamente porque estamos cortos de tiempo. Entonces el caso es que el observador está quieto, entonces 0. Entonces la nueva frecuencia que escucha el observador sería la velocidad del sonido sobre la velocidad del sonido menos la velocidad del reloj, que es la fuente. Y la frecuencia original del reloj, que son 600 Hz. Ahora tenemos que calcular qué velocidad tiene el reloj cuando toca el suelo. De acuerdo a nuestro curso de mecánica, entonces podemos saber que la velocidad en cualquier momento de un objeto que cae es la gravedad por el tiempo más la velocidad inicial. Vamos a suponer que la velocidad inicial es 0 porque lo dejan caer. Así que lo que tenemos que averiguar es cuánto es el tiempo que tarda cayendo el reloj. Si ponemos el sistema de referencia acá arriba y que para abajo sea negativo, o sea positivo, perdón, y derechito esta línea. Otra vez bien derechita, bueno. Y entonces de aquí a acá hay 15 metros. Lo que vamos a recordar, a calcular es cuánto tiempo tarda de aquí a acá y utilizamos la ecuación de las cinemáticas. Y es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial. Si colocamos el sistema de referencia acá arriba, esto es 0. Como la gravedad apunta hacia abajo y para abajo están los positivos, esto es positivo. Arranca en 0 y la posición final son 15, así que esto vale 15 metros. De aquí tenemos que despejar el tiempo. Listo. Despejamos el tiempo, reemplazamos. Y al reemplazar esos datos nos da un tiempo 1,75 segundos. Tarda en descender 15 metros el reloj. Ya sabemos el tiempo. Podemos calcular la velocidad de la fuente, es decir, la velocidad del reloj cuando toca el suelo, si la gravedad por el tiempo que tarda, tiempo de vuelo, y al reemplazar estos valores nos da un número de 17,15. Listo, metros por segundo. Ahora lo que nos resta saber es qué signo le vamos a colocar a esta velocidad. Como se está alejando del observador, entonces va a ser negativa. Reemplazamos. A ver, reemplacemos acá. Entonces la nueva frecuencia que va a ser igual a la velocidad del sonido, 343, sobre la velocidad del sonido, 343, menos la velocidad que nos dio, 17,15. Eso, como es un factor, no le vamos a colocar unidades. Listo, mire, eso da más. Y
lo multiplicamos por la frecuencia original, es decir, sin moverse, 600 Hz. Listo. Bueno, hagamos esto en la calculadora y vemos cuánto nos da. Y de acuerdo a nuestra calculadora, da, calculadora, 571 Hz. 571 Hz. Aproximadamente. Como se estaba alejando, la frecuencia cambió. Disminuyó la frecuencia que escuchaba. Es como un... baja el tono. Ok. Bueno, la otra pregunta no la podemos resolver porque estamos cortos de tiempo. Para una próxima oportunidad, espero que le haya servido.